Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos desde la Casa del Vino, desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Jerez. Sean todos bienvenidos a una nueva temporada, la cuarta, se dice pronto, de la Viña a la Mesa, el programa de los vinos del Marco de Jerez, que este año, ya saben, por aquello de ostentar la ciudad, la capitalidad europea del vino, está yendo un poco más allá, abarcando no solo los vinos de la Denominación de Origen, sino otros tantos que también se crían en nuestra zona de influencia. Como les digo, cuarta temporada de un programa que llega a este punto porque ustedes así lo han querido, con su fidelidad cada semana durante estos años y sobre todo mostrándonos siempre su cariño por la labor que realiza un amplio equipo que es el que hace en definitiva posible este programa. Así que nosotros encantados de compartir con ustedes estos meses en los que vamos a vivir la recta final de Jerez, ciudad europea del vino, pero en la que vamos a mirar también a un 2015 en el que esperemos que sea el resurgir definitivo de nuestro vino, del Jerez. Para ello contribuimos con este programa en el que queremos hacerles partícipes de la cultura, de la economía, de todo lo lúdico también que mueve esta economía del vino, esta cultura del vino milenaria. Como saben, hundimos nuestras raíces en la cultura fenicia, ahí es nada, hace 3000 años. Fuera como fuere, sean todos bienvenidos a un programa que en esta temporada va a presentar alguna que otra novedad que iremos, planteando y presentando en sucesivos programas. Es el caso de una entrevista a personajes del vino, que queremos hacer de una manera tranquila, relajada, sosegada, donde conoceremos sobre la vida, obra y milagros de estas personas en cuestión, y donde también vamos a tirar de archivo para recuperar aquellos momentos también en torno al mundo del Jerez que sean sobresalientes, desde entrevista hasta imágenes, como decimos, de archivo. Muchas se van a remontar hace 25 años, ahí es nada. Por otro lado, seguirán secciones habituales como la de José Luis Jiménez, y también les daremos a conocer más bodegas del Marco, las viñas de nuestra campiña, que son prácticamente innumerables e interminables, y un sinfín de cosas más, sin olvidarnos de nuestras catas en directo. Hoy estará, por cierto, Harvey's con ese Cream Signature de 12 años, un cream elegido, mimado por su enólogo Manuel Valcárcel, lo diré bien, que estará con nosotros. Dicen que la velocidad se demuestra andando, así que empezamos de inmediato, como siempre, en este programa. La andana llega a De la Viña a la Mesa. Miren ustedes, en el año 1789 existían unas soleras en una bodega que existía, desconocía el dato de verdad, en el Alcázar de Jerez. En el año 1970 el doctor don Faustino González Aparicio adquiría las mismas y hacía que las mismas reposaran en la bodega de su señora, doña Carmen García Mier, en la Cruz Vieja. Pues bien, hoy les hablamos en este primer programa de la temporada y les mostramos cómo es la bodega Faustino, como decimos, González.
Bueno, pues ahí están esas imágenes, como siempre, deliciosas que han grabado en estos días los compañeros operadores de cámara y que nos muestran cómo es esta bodega de Faustino González, una bodega de no muy grandes dimensiones, muy coqueta, muy bonita, con un precioso patio, ya lo ven, que se enclava en pleno corazón del barrio San Miguel, a las espaldas precisamente del Templo del Arcángel y en plena Cruz Vieja. Y para hablar sobre esta bodega que ustedes han visto en imágenes, se encuentra ya con nosotros uno de los copropietarios. Es una bodega pues familiar de, como digo, de este bodegón, de esta bodega de Faustino González. Él es Jaime González, al que damos ya la bienvenida. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros y encantado de tenerte aquí. Igualmente. Y sobre todo agradecer el esfuerzo porque hace nada prácticamente que habéis venido de Londres, donde habéis estado mostrando al público de la Pérfida Albión vuestras excelencias, vuestros caldos en el denominado The Great Sherry Tasting, una gran cita con los vinos de la denominación de origen en Londres. Pues sí, la verdad que nos brindó la oportunidad el Consejo Regulador, además iban a hablar de los vinos en rama, que es nuestra especialidad, por así decirlo, y bueno, pues el lunes fue el salón donde han asistido 40 y tantas bodegas de aquí del Marco, y había 200 y pico de referencias y hemos dado a conocer nuestros vinos a la crítica y en general bueno, pues a consumidores y hosteleros y distribuidores del Reino Unido. Vamos a ver, hemos puesto nuestro granito de arena, esperemos que dé resultado en breve plazo de tiempo. Además me consta que la familia González se os ven muy ilusionados con esta etapa, porque bueno, de almacenistas que había sido lo habitual o tradicional, en los últimos tiempos ya pasáis a embotellar
Bodega de Expedición, Sí. y estáis tremendamente ilusionados con Hombre, con este nuevo reto y también camino, ¿no? Hombre, claro, queremos dar a conocer al público nuestros vinos. Nosotros como almacenistas hemos surtido a varias bodegas de aquí del Marco y... Más importante, ¿no? Me comentabas, Lustau, o sea... Lustau, Harvey y el último periodo a la bodega de Álvaro Domé. Bueno, pues la verdad que es que hacemos el vino de forma tradicional, nosotros fermentamos los mostos en bota, en nuestra bodega no tenemos ni un depósito de acero inoxidable, todo se hace por sistema tradicional, los rocíos se hacen con jarra, canoa y rociador, y mimando el vino. Y claro, las empresas no lo saben valorar y bueno, pues queremos que el público lo conozca y así también darle un valor añadido al producto que nosotros elaboramos en la bodega. Y bueno, pues el resultado está aquí con el fino en rama y el amontillado en rama, y la familia va a seguir creciendo con una montilla, con un oloroso y un palo cortado, que esperemos en muy breve, la semana que viene posiblemente ya lo tengamos en el mercado, si Dios quiere. Pues a ver si también tenemos ocasión de que lo presentes en este programa y lo catamos en esas catas en directo que realizamos en cada semana, ¿sí te parece? Claro que sí, me parece muy bien. Me has apuntado algo que no me ha llamado mucho la atención, sino dentro del sistema tradicional manual, bueno, de esa fermentación en bota. Yo creo que estos días que han pasado, por aquello de que la vendimia también se ha adelantado un poquito y ya la fermentación prácticamente se ha producido, pero en la bodega ha tenido que ser todo un espectáculo. Porque no sé cuántas botas con ese ruido propio que da la fermentación, de esa, entre comillas, que decimos cariñosamente, comilona que se da la levadura para transformar el azúcar en alcohol, tiene que ser un espectáculo. Hombre, en la bodega. La verdad es que sí, que uno escucha, bueno, pues escucha un rumor, a veces recuerda uno quizás al mar o recuerda, no sé, es muy curioso. Y ver, asomarte a las botas y ver el vino que está hirviendo, por lo que antiguamente decía, eso no lo sabe la gente, coge temperatura la bota. Coge temperatura. Hombre, nosotros no usamos, te he dicho, ningún tipo de la fermentación, no es controlada como se hace hoy en día en depósitos acero inoxidable por temperatura. Nosotros lo dejamos un poco a su libre albedrío, pero en la temperatura que coge llega hasta los 37 grados el mosto. En el argot de bodega se le llama cocer el mosto. Cocer el mosto, cocer efectivamente. el mosto. Y bueno, pues ha sido muy curioso. Ahora ya ha terminado la primera fermentación y ahora, bueno, esperar que termine la maleólica y que llegue el frío y que el vino se clarifique solo por proceso desde el frío del ambiente hasta diciembre, vamos, finales de noviembre y diciembre, cuando ya realmente ese vino con ya San Andrés, está, ¿no? Con San Andrés, como dice el refrán, que es el 30 de noviembre. Por San Andrés el mosto vino es, sí señor, y lo elaboramos así, bueno, tenemos pequeñas dimensiones, nosotros tenemos nuestro propio viñedo y nos da, bueno, un poco más de trabajo, pero creemos que el vino nazca en madera. Lo decía al comienzo del programa, que nos acercamos a una bodega, no podemos decir ni mucho menos de nuevo cuño, y me explico. Es decir, hablábamos del año 1789, un dato que desconocía, también lo he comentado. Existió una bodega en el Alcázar de Jerez y en 1970, don Faustino González Aparicio, el doctor don Faustino González Aparicio, bueno, pues compra ese soleraje y lo traslada a la bodega de su esposa, doña Carmen García Mier. Ahí nace todo. Es el origen, pero me gustaría que nos hablaras de ese soleraje, de lo que recuerde de esos tiempos, de esa compra, de cómo surge todo, ¿no? A mí fue mis comienzos en la bodega, con 13 años, 14 años, mi padre, bueno, teníamos ese casco de bodega que lo teníamos de almacén, para guardar el coche, no se le daba una utilidad. Ahí estamos viendo imágenes precisamente, veíamos de... Mi padre, que no era de aquí de Jerez, pero también venía de una tierra de vino, de Zamora, concretamente del área de Toro, pues siempre tenía su ilusión de tener una bodeguita y dio la oportunidad de comprar estas soleras, porque precisamente el origen de esta bodega viene de la familia Núñez de Villavicencio, que estaba ubicada en el Alcázar. Núñez de Villavicencio. Y entonces un señor que fue don José Paúl Angulo, fue diputado, fue alcalde de Jerez, creo, y fue diputado en Cortes. Fue un personaje curioso de la historia de Jerez, que no es muy conocido, que llegó hasta conspirar contra el rey o la reina en su época, la reina Isabel II, unas cosas de la época. Entonces, él se casó con una Inés de Núñez de Villavicencio, y en el ajuar, como se dice ahora, en la dote de boda, iba parte de la solera de la bodega, que este señor trasladó aquí a calle Paúl, aquí al lado justo, donde tenía el recreo de Paúl, que después fue el embrión de bodega Agustín Blasque, cierto, pero una rama, se lo quedó una parte de la familia, a la cual se la adquirimos nosotros, descendientes de don José y de doña Inés,
Esta señora vivía fuera de Jerez, era el ensanche de la calle Sevilla, Sevilla. tenía que desalojar el local, por eso se desprendió de la solera. Mi padre se enteró a través de don José María Quirós, famoso enólogo en su época, ahora está su hijo también ahora también de enólogo en bodegas de Jerez, y bueno, pues su padre fue el que le recomendó a mi padre esta solera, esto, total, que nos llevamos el vino. Cargadas de historia, una magnífica bueno, un vino que llevaba referencia. guardado y sin mover varios años, y bueno, pues nos lo trasladamos allí a la Cruz Vieja, a la calle Barja, que es donde tenemos la bodeguita. Nosotros gusta decir la bodeguita porque, bueno, Jerez hay bodegas muy grandes. Hablamos en todo caso de una solera de ese año, bueno, 250 años largos, sí, ¿no? Sí, sí, un vino, nosotros, yo digo siempre un vino revolucionario, porque según el origen, quizás por este personaje, el señor Paul Angulo, se fechó la fecha de la solera en 1789 y ahí hemos mantenido, bueno, esos vinos los mismos, tampoco nosotros teníamos una gran producción, también mi padre cuando adquiere las soleras, pues eran épocas muy turbulentas en el marco de Jerez, los años 70, eran difícil el negocio del vino para los almacenistas, nosotros íbamos guardando vino. Poco a poco haríamos algunas ventas de vino, porque bueno, tener una viña y una bodega... Pues hay que idea y pensamiento muy inteligente. Sí, decía que cada vez está mejor, ¿no? En todo caso, no es un soleraje que haya dormido en el sueño de los justos, es decir, se ha repartido, se le ha dado evidentemente el peso específico que tienen esos años, pero se han dedicado evidentemente para elaborar los vinos que hoy día elaboráis. De todos modos, y aunque vamos a seguir entrando en ese aspecto, hablamos de una bodeguita que, como bien decías, bodeguita, ¿no? Con ese diminutivo, porque entiende que hay bodegas estilo catedral mucho más grandes, pero me gustaría que Jaime definiera un poco este marco bodeguero del que estamos hoy disfrutando a través de las imágenes. ¿Cuáles son las características de esta bodega? Esta bodega, bueno, es construcción típica bodeguera jerezana, con techos muy altos para mantener un microclima interior que favorezca la crianza del vino. Está situada en uno de los puntos más altos de la ciudad, donde afortunadamente pues las brisas del mar en verano e incluso en invierno pues llegan bien. Es una bodega que se presta muy bien a la crianza de vino fino. Puedo enseñarles fotos en verano de cómo está la crianza de la flor. Siempre dicen que en verano que si la flor desfallece un poco y tal. Aquí nosotros tenemos una permanente crianza en los vinos finos increíble. Luego hasta a veces me sorprendo yo de lo bien que se da. Incluso capataces que he tenido en la bodega, he tenido oportunidad de conocer a varios, el primero que vino con la propia bodega, por así decirlo, que era el que cuidaba esa bodeguita, a otros capataces, hasta el que tenemos actualmente, siempre me dicen que esto es una bodega que cría vino fino. Un casco de bodega está orientado al poniente y la verdad que... ¿Cuántas botas? Nosotros tenemos una capacidad de unas 600 botas. Actualmente tenemos sobre unas 500 botas en volumen de vino. ¿Están en tercera la mayoría? Tenemos en tercera y algunas están en cuarta. Hasta en cuarta, ¿no? En tercera. ¿Y estas del patio, quizás que son para...? Estos del patio, bueno, aquí tenemos la sacristía de la bodega, tenemos diferentes tipos, los que, bueno, para el gasto de la familia, que es amplia, y bueno, pues tenemos ahí nuestra pequeña sacristía, que es donde nos reunimos las familias, principalmente. Decía que en el patio hay en segunda, también ahí tenéis vino. Tenemos vinos, sí, tenemos los vinos en el patio. En principio pensábamos dedicarlo un poco a tener un poco, bueno, pues lo que es los vinos picados, vinagre. Sí, por eso iba a preguntarte si era vinagre, por eso mismo. Pero bueno, ahora la actividad de vinagre tiene que ir separada de vino y estamos ahora centrados en la producción de vino, y ahí tenemos lo que hacemos, pues tener vinos que queremos a lo mejor que, por más que el patio suele ser más caro, y eso que vinos que anden más, pues los solemos tener en el patio, los vinos que vayan para oloroso, las rayas y estos tipos de vinos se conservan ahí. El patio muy coqueto, muy bonito. Hombre, es un patio empedrado, pocos patios quedan ya, desgraciadamente, por el centro de Jerez, unas bodeguitas sin con patios, con el boom inmobiliario que hubo estos años atrás, han desaparecido muchos, quedan muy poquitos, todavía quedan algunos. Pero vamos, pese a gozar de protección, sí. Sin embargo, no sé. Bueno, la protección relativa. Bueno, eso es para otro tema. Eso es otro tema, desde luego, sí, señor. Pero bueno, ahí lo hemos intentado conservar y mantener. Bueno, pues indiscutiblemente, gracias también quizás al tesón y a la fe de nuestra madre, que es la principal propietaria. Nosotros somos los demás que estamos alrededor, somos sus hijos. Y bueno,
bueno, pues ella se ha criado allí porque ese edificio era de su padre y allí ella, bueno... Pues ¿Lo tenemos datado? ¿Sabemos el año y de yo construcción de la bodega? estoy intentando hacer y que creo que quizás un edificio puede tener cerca de 150 a 160 años, puede tener. Quizás en tiempo hubiera bodegas allí, porque vivían cerca los Gordon, posiblemente me han hablado, después por otro lado decían que si los Guerreros también tuvieron ahí... No sé, nosotros cuando mi abuelo adquiere eso no estaba de bodega y lo que hizo mi abuelo allí tener caballos, por eso está empedrado y si te asomas entre las botas todavía en la pared hay argollas de los voces de los caballos con cabezas de caballo, incluso en las columnas, en la entrada se ven que entraban caballerizas ahí adentro, ¿no? ¿Habéis hecho del enclave de la Cruz Vieja, digámoslo de una manera más amplia si se quiere, no tan concreta, calle Barja... de Cruz Vieja habéis hecho santo y seña en vuestra marca, porque acompaña la etiqueta de vuestros vinos, sobre todo, y nos da pie para hablar de ellos, al fino y al amontillado en rama. En rama, sí. El nombre de Cruz Vieja, pues lógicamente que es el barrio, y además fue mi madre además la que dio el nombre. Nosotros, en vida de mi padre, cuando el primer vinoble, el año 98, hicimos con motivo de las bodas de oro de nuestros padres, embotellamos un vino, se llamaba Cruz Vieja, de ahí el origen de registrar ese nombre a la bodega, y lo presentamos el primer vinoble. Y después, bueno, mi padre falleció, pasaron unos años a ver hasta que nos poníamos un poco todos de acuerdo en qué continuidad le íbamos a dar a la bodega. Te digo, hemos sido almacenistas, a veces pues nos costaba hasta dinero, vamos a intentar ahora rentabilizar el legado que nos dejó nuestro padre. En ramas, ¿por qué en ramas? Bueno, pues creemos que se ha perdido un poco el sabor tradicional de los vinos, el sabor... si todo el mundo sabe que aquí el mejor vino es el de la bota, entonces, cuando lo saca de la bota, pues nosotros simplemente lo que hemos hecho es llevar el vino de la bota a la botella, sin ningún tipo de tratamiento, ni filtración, ni clarificación, ni estabilización. Es un poco arriesgado, sobre todo en el vino fino, porque es un vino vivo, es un vino que tiene que tener... Evoluciona constantemente. Constantemente. Nosotros llevamos 2 años haciendo pruebas, incluso mandando algunas botellas fuera, que las han conservado un tiempo, las han abierto al cabo de 8 meses o de 1 año y nos han dicho que el vino está perfecto. Lógicamente tiene su pequeño porque al ser natural, pues lógicamente algo precipita en el fondo de la botella, pero el vino conserva todos los aromas y todos los sabores. Hay personas que cuando lo prueban, lo huelen y dicen, esto huele a bodega, no resulta tan punzante como los vinos cuando se tratan filtrados, que quedan un poco más... tiene creo que una redondez, y sobre todo entiendo la expresión de la levadura, ¿no? Exactamente. Elevada a su máxima expresión, sobre todo en los finos, ¿no? Cuando vino este año, que presentamos el fino, el director general del Consejo, César Saldaña, lo escogió para dar una cata sobre vinos en ramas, y me gustó mucho la expresión que daba, decía, esto es un vino en estado natural, en estado salvaje, decía. Jaime, sí. Y bueno, y seguimos la línea, también el amontillado, lo hemos elaborado igual al amontillado, y los vinos gordos, como se dice en Jerez, amontillado, oloroso, el palo cortado que vamos a embotellar, lo vamos a embotellar en ramas por el mismo motivo. No ni añadimos ni quitamos nada, es el vino en su estado natural. Estos vinos no tienen tanto problema como un vino fino en conservarse, pues ya son vinos que reposados, ya sabemos que un amontillado, un oloroso mínimo tienen de 10, 12, 15 años para arriba en su una graduación alcohólica más alta, una graduación alcohólica da ya más un poco más estabilidad concentrada y da más estabilidad. Los vinos pueden estar más tiempo en la botella, pero la idea es esa, de rama por el volver al sabor tradicional de los vinos de Jerez. Jaime, pues para que veas, llevamos casi 26, 27 minutos conversando desde el inicio del programa, se nos ha pasado el tiempo volando, creíamos, o Jaime podía tener esa cosa de que, bueno, a ver cómo va el tema, va fantástico. Recordamos este fino y amontillado en rama, también la próxima salida de esta bodega Faustino González, de El Palo Cortado y el Oloroso. Por nuestra parte, agradecerte de verdad, de todo corazón, tu presencia hoy con nosotros y a través tuya de la bodega, y me gustaría emplazarte para próximos programas para que sigamos conociendo las excelencias de esta empresa bodeguera. El agradecimiento es nuestro por darnos una oportunidad de que, bueno, mucha gente Jerez nos conoce, ha conocido a mi padre fue un médico además de la Seguridad Social, médico de familia, que conoció todavía algunas veces. Por ejemplo, el otro día hemos estado en copa con el vino y alguna persona dice, don Faustino era el médico? Dice, sí, hombre, sí. ¿Usted le toca algo? Digo, soy su hijo. Dice, no me digas, pues era mi médico, no sé qué. Es curioso. Y entonces, bueno, pues daros las gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí
y seguiremos informándote de las novedades para que también nos las divulgues, a que la gente lo conozca. Sin duda alguna que aquí tendréis una ventanita para todo eso y para mucho más, para lo que queráis. Muy bien. Pues nos marchamos, gracias Jaime, pero lo hacemos con una última pincelada en imágenes de bodega Faustino González. Bueno, pues dejamos bodega Faustino González y seguimos adelante. No sé si se lo comentaba al principio, pero sin ser un repaso propiamente de todo lo que ha acontecido en este septiembre festivo en Jerez, con esta nueva edición de las fiestas de la vendimia, pero sí queremos ofrecer algunas pinceladas de lo más relevante y también un amplio abanico de imágenes que, entre otras cosas, les muestre a nivel cultural, lúdico, también enológico, cómo han sido las mismas. Vamos a empezar por una cita ineludible, la que tuvo lugar el pasado día 9 de septiembre, fue el pistoletazo oficial de salida a estas fiestas de la vendimia. Nos estamos refiriendo al acto de la pisa de la uva que tuvo lugar en la Santa Iglesia Catedral, a las puertas de la Santa Iglesia Catedral en el reducto catedralicio. Pues tras disfrutar de estas imágenes de la pisa de la uva, de la viña, nos vamos a marchar a la viña, pero en esta ocasión no para mostrarles concretamente, bueno, pues una casa cortijo y, como decimos, bueno, pues una viña de las muchísimas que hay en nuestro marco, sino que saben ustedes que este mes de septiembre, si por algo ha sido protagonista, y también
el mes de agosto, la parte final del mes de agosto, es porque empieza todo y termina todo, es decir, acaba todo un ciclo en el que la viña vuelve a florecer y a mostrarnos esos frutos que son santo y seña en nuestra ciudad, pero también acaba otro y empieza el trabajo en bodega. En fin, nosotros nos quisimos marchar hasta la Viña Jerezana para rendir tributo a uno de los momentos también más hermosos y que representan más al vino de Jerez en lo que se refiere a la parte de campo. Nos estamos refiriendo a la vendimia.
La vendimia según Jerez, ahí estaban esos planos, una imagen, bueno, pues típica que se reproduce cada mes de septiembre, como decimos, en las viñas del Marco, amén también de, ya lo saben, esa vendimia mecanizada que existe en buena parte de los pagos de, como decimos, el Marco de Jerez. Seguimos adelante. Si antes les hemos hablado o les hemos ofrecido imágenes de la Pisa de la Uva, uno de los actos simbólicos más importantes que abren de par en par cada año las fiestas de la vendimia, queremos ahora hacernos eco de una de las conferencias que desde los últimos años acontece importantísima en esta casa que hoy nos acoge, la Casa del Vino, en la sede del Consejo Regulador. Nos estamos refiriendo a la Cátedra del Vino. En esta ocasión llegó hasta Jerez la uruguaya Carmen Posadas, como saben, premio Planeta en el año 1998, que bueno, disertó sobre el vino de Jerez, pero bueno, el vino de Jerez y el vino en general, desde un ámbito, digamos que multidisciplinar, incluso ahondando los textos evangélicos, etcétera, etcétera. Pero mejor que se lo cuente yo, vean ustedes un fragmento importante de lo que fue esta conferencia aquí, concretamente en la bodega San Ginés de la Jara, de Carmen Posadas. ¿Se acuerdan de la historia de Lot? El único superviviente de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que perdió a su mujer porque está en contra de las órdenes de Yahvé. Miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal, ¿se acuerdan? Bueno, pues según la Biblia, Lot tenía 2 hijas que escaparon con él de la catástrofe y después de errar durante semanas por el desierto, la familia se refugió en una cueva. Una vez allí, la hija mayor hizo ver a la pequeña que no quedaba ni un solo varón en los alrededores para, y estas son palabras textuales, entrar en nosotras según manda la tierra. Así que vamos a darle de beber vino a nuestro Padre, añadió, y de este modo podremos perpetuarnos. Si tenemos en cuenta que el mandato divino por excelencia en aquellos tiempos era crecer, multiplicaos y poblad la tierra, habrá que disculpar a las hijas de Lot, supongo. Sin embargo, apenas unos capítulos más adelante, en el libro de Jueces, para ser exactos, encontramos otra treta parecida por parte de una mujer. Dalila era la mujer de Sansón y su historia es la siguiente. Dalila era filistea, es decir, pertenecía a una tribu rival a la de Sansón. Los filisteos vivían sometidos y aterrorizados por él. Y fueron un día a ver a Dalila y la combinaron a que descubriera dónde residía la descomunal fuerza de su marido. Ella empezó a hacer sus averiguaciones. Primero interrogó a Sansón de modo artero, sutil, salamero, pero luego, a ver que no soltaba prenda, se puso un poco más pesada. Según cuentan, tanto le importunaba todos los días para que revelara su secreto que, en palabras textuales de la Biblia, esto produjo en Sansón un tedio de muerte y decidió abrirle su corazón. Explicó entonces a su mujer que aquella portentosa fuerza se debía a 2 razones: a que nunca había cantado el vino y a que jamás se cortaba el pelo porque así se lo había prometido a su madre. Si me rapara, confesó el incauto, perdería mi vigor y sería un hombre como todos los demás. El fin de la historia ya la conocen ustedes. Dalila emborrachó a Sansón, lo acunó dulcemente entre sus rodillas hasta que se durmió y luego, con ayuda de una navaja barbera, trasquiló a conciencia a su marido. En la mitología griega y romana, por su parte, son tantas las diosas, brujas, ninfas, princesas que utilizaron el vino para intoxicar a los hombres buscando su perdición, que sería demasiado largo de enumerar. Largo y sobre todo repetitivo, porque la mayoría de estas damas utilizaban tretas casi idénticas a la de Dalila. Sí me gustaría señalar, sin embargo, un dato que creo revelador, y es decir, que el dios del vino, Dionisio, llamado Baco en su versión romana, solía rodearse de mujeres. Hablo de las llamadas furores o bacantes, que si bien es falso que dieran nombre a las bacanales, como sostienen algunos, están consideradas las instigadoras de estas paganas fiestas tan salvajes y desparramadas que ya por el año 180 a.C. el Senado de Roma se vio en la obligación de prohibir. Hemos hablado de personajes bíblicos, de personajes mitológicos. Bajemos ahora a la tierra para hablar de mujeres de carne y hueso, de reinas, por ejemplo. Como la mítica Cleopatra, por la que todos sentimos simpatía porque después de que se encarnara Elizabeth Taylor y que el celuloide nos dejara su versión más Hollywood, todos tenemos una idea muy romántica y dulce del personaje.
La Cleopatra real, sin embargo, no se parecía en nada a este retrato. Ella no tuvo el menor reparo, por ejemplo, en matar a uno o posiblemente a dos de sus hermanos, que eran a la vez sus maridos. El primero, Ptolomeo XIII, murió ahogado en extrañas circunstancias. Y con el segundo, también llamado Ptolomeo, se ve que la originalidad no era una virtud entre los faraones. Cleopatra ni siquiera se molestó en disimular. Lo envenenó durante un banquete para poner como gobernante en el trono a su hijo Cesarión, ya que en Egipto estaba prohibido que las mujeres reinaran a título individual. Hay una escena en la vida de Cleopatra que ha hecho correr ríos de tinta, ha inspirado multitud de cuadros y que encaja a la perfección con el tema que nos ocupa. Me refiero a la anécdota que se conoce por la cena más cara de la historia. Resulta que Marco Antonio, sucesor de Julio César en la cámara de Cleopatra, viajó poco después de la muerte de este hasta Alejandría para convencer a la reina que lo apoyara en la lucha de poder que sostenía en ese momento con Octavio, su mortal enemigo. Conspirar une mucho y Marco Antonio se enamoró perdidamente de Cleopatra. Ella, por su parte, accedió a ayudarle a cambio de un pequeño favor. Era que Marco Antonio la librara de su hermana Arsinoe, que iba por ahí comentando que Cleopatra había asesinado a los Ptolomeos. Para sellar su pacto, Marco Antonio con Marco Antonio, Cleopatra le invitó a un encuentro íntimo y, supongo que para impresionarlo con algo más que con su mítica belleza, apostó que era capaz de meterse entre pecho y espalda, y ella sola, una cena de nada menos que 10 millones de sestercios. Pues dejamos a Carmen Posadas y esa cátedra del vino de la que fue protagonista hace unos días, y vamos a aprovechar estos instantes para hacer el primero de los saltos publicitarios en De la Viña a la Mesa. Regresamos de inmediato.